tardes, comienza nuestra emisión de mediodía. Como siempre les decimos, es un gusto saludarlos. Y mucha atención que la tasa de desempleo en marzo en Colombia se reduce con relación al mismo mes de 2021. Se ubicó, de acuerdo con el DANE, en 12,1%. Hace un año, para esta fecha, estaba en 14,2%. De acuerdo con las cifras oficiales, en el país hay 21.680.000 personas que trabajan y 2.990.000 que están cesantes. Según los datos del DANE, se crearon en el último año más de 1.585.000 trabajos y por cada 13 puestos se constituyeron 2 para mujeres. Según el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, en Colombia hay más de 14,1 millones de personas que se encuentran por fuera de la fuerza laboral, cifra de desempleo que se reduce en Colombia y que acaba de entregar el DANE. Y la otra noticia está con la movida empresarial de las últimas horas. Avianca y Viva Air anunciaron que quedó lista la alianza entre ambas compañías. Sin embargo, las dos marcas se mantienen. Con el objeto de fortalecer el grupo empresarial y aprovechar las eficiencias económicas, Avianca y la aerolínea low cost Viva Air consolidan una alianza que unifica los derechos económicos y busca generar mayor conectividad aérea local e internacional. Con esta alianza se busca fortalecer las compañías luego de una crisis compleja debido a la pandemia del COVID-19, que obligó a las empresas aéreas a adaptarse a nuevas formas de volar y fortalecer sus operaciones. Los accionistas mayoritarios de ambas aerolíneas anunciaron que Viva pasaría a ser parte del holding Avianca Group International Limited y Declan Ryan, socio fundador de Viva, pasa a ser parte de su junta directiva. Tal como lo establece la regulación, el control de las líneas aéreas se mantendrá totalmente independiente, es decir, continúan las marcas separadas y anuncian que tendrán precios competitivos que conectan 94 destinos. A las rutas de Avianca se suman 46 de Viva a nivel doméstico en Colombia y Perú y 14 rutas internacionales a Estados Unidos, México, República Dominicana, Argentina y Brasil. Las aerolíneas informaron que mientras no se logren las autorizaciones, la forma en que los usuarios, proveedores, empleadores y entidades se relacionan con las distintas aerolíneas seguirá siendo la misma. Mantienen sus procesos internos y externos, así como sus canales propios de venta y servicios de atención al cliente. Roberto Criete, presidente de la Junta Directiva de Avianca, dijo que este nuevo y sólido grupo de aerolíneas beneficiaría a los clientes al tener una estructura de costos más eficiente, además de una red de rutas que proveería la conectividad directa entre destinos. También que le dará a la región un competidor sostenible en el tiempo. Bueno, se mueve así entonces el mercado aéreo en Colombia. Y ayer les mostrábamos las enormes nubes de espuma que se tomaron en el municipio de Mosquera, esto producto de la contaminación. Pues bien, hoy viajamos hasta el lugar para hacer seguimiento a la situación que parece estar ya más controlada. Sin embargo, sí se necesita una solución de fondo. Las implicaciones para la salud de esta situación son fuertes para niños, también para adultos mayores. Paula Granados, ¿con qué se encontró? Usted está en terreno. Buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes. Sí, mire, la salud desde el municipio de Mosquera. Me encuentro justo a la ribera del río Balsillas. Este es el fenómeno que se viene presentando desde hace varios días. Una espuma que no es generada en este municipio, ha sido generada en otros municipios de personas que viven a las laderas del río y que lavan su ropa, pero también de empresas que no saben hacer bien sus procesos y toda esa contaminación de detergente ha venido a parar aquí. Ayer la situación estaba más crítica, Paula, porque resulta que el río tiene una capa vegetal que se llama buchón. Son como unas matas que se ponen por encima del agua del río y no permitía que esta espuma pues se rodara por el afluente. Sin embargo, ayer el alcalde pues ya mandó con estas retroexcavadoras a quitar todo ese buchón del río. Y allí es donde la espuma pues ha logrado trasladarse. Recordemos que este río Balsillas termina desembocando en el río Bogotá. A pesar de que la emergencia pues ya no es tan grave como estaba ayer, pues sí lo sigue siendo, Paula, porque mire, hay muchas personas que viven a las laderas de este río y nos hemos encontrado que en todas esas viviendas viven niños. Nos han contado que estos pequeños pues han sufrido de algunas enfermedades respiratorias debido a que esta espuma ayer, cuando ustedes veían las imágenes como se pegaba en las
las casas, pues entraba a las terrazas, se pegaba a las paredes, todavía incluso pues sigue sucediendo eso, solo que en menor grado. En la siguiente nota de Eduardo Higgins, nuestro compañero Higgins, pues vamos a ver cómo estaba la situación ayer que mantenía en alerta a esta zona de Mosquera. Hoy ya está un poco más controlada, pero sigue siendo preocupante. ¿Cae nieve en Macondo? Pareciera. En realidad es la acumulación masiva de agentes contaminantes que por años adquirieron la forma de una espuma acuosa y maloliente. La espuma hace que dañe las fachadas de las casas, el olor a todo es permanente, hemos sufrido de problemas de salud, de respiración. La espuma está en todas partes, en el paradero de los buses y en los antejardines de las viviendas del sector Los Puentes, aledaño a las aguas del río Balsillas. Este problema lo tenemos muchos años, muchos años. Lo que pasa es que cuando hace todo el invierno, se nos crece eso. Floralba, ya la escucharon, denuncia que el problema lleva años. Algunas veces recibe retroalimentación de las autoridades, pero la solución es tan volátil como la espuma misma. Pero nadie nos escucha a nosotros. Claro, las gripas, las afecciones respiratorias, más que todo lo que se ve acá. No es lo mismo la vida entre espumas que en una nieve juguetona. La población está advertida. La cosa blanca que anda en las calles podría producir enfermedades en la piel. Esto es producto de la contaminación. Esto es producto de la mala disposición de los residuos de los que venimos hablando. En este caso, pues lo que recoge toda la tierra como materiales, animales muertos, que también pues botamos basura, grasas, detergentes, que es la que genera toda esta contaminación reflejada en la espuma. Y lo más triste es que los niños están enfermando, los adultos. El río Balsillas es la cloaca de las actividades agrícolas e industrializadas que se desarrollan en las goteras geográficas de Bogotá. Los cultivos de flores y las zonas residenciales vierten sus desechos sin tratar a un río que en un pasado muy lejano tuvo aguas cristalinas. Es importante aclarar que uno de los principales generadores de esta espuma son los detergentes. Por eso se le invita a la comunidad y a las empresas que hagamos un uso muy racional de estos productos, los cuales son los causantes de la generación de la espuma, ya que hay contacto con el agua y la alta turbulencia y sumado a las altas precipitaciones generan este fenómeno en el agua. La montaña de espuma crece en cada invierno. En los últimos días alcanzó niveles históricos de hasta 8 metros. Las espumas de Mosquera suben como las de una marga o las de una pola, pero nada que se van. Parece que hubiera caído nieve en Macondo. Paula, mire, este fenómeno que no lo podemos llamar natural porque en realidad ha sido causado por la mano del hombre, le ha generado mucha expectativa a diferentes medios de comunicación. Nos hemos encontrado incluso aquí a un periodista británico de la revista Incidents, que es una revista de medio ambiente, que vino a reportar esta situación pues que jamás se había visto y que para ellos también resulta ser nueva. Le quiero mostrar, en la parte de atrás hay un puente que conecta a otro barrio de aquí, de esta zona de Mosquera. Las personas tienen que pasar allá, pero cuando esa espuma empieza a volar, porque la corriente del aire va hacia ese lado, pues innegablemente las personas se tienen que untar de esta espuma porque les vuela por su cabeza, les unta su ropa y pues bueno, es por eso que están diciendo que se han presentado muchas enfermedades debido a que esta espuma pues necesariamente los tiene que tocar cuando pasan aquí por el río. Nosotros esta mañana estuvimos hablando con Sergio Valero, el director de gestión de riesgo, y él nos explicaba cuál ha sido el motivo de por qué se ha dado esta situación. También los habitantes nos han dicho que en el último año cerca de 5 veces se ha presentado esta situación. Había una capa vegetal que nos estaba generando aquí una, digámoslo así, una obstrucción de la espuma que se estaba generando. Entonces trajimos maquinaria de la CARI del municipio para remover toda esta capa vegetal. Paula, hay que decirle a usted y a los televidentes que el olor aquí es fétido.
pero pues ya después de tantas horas de estar aquí las personas se acostumbran. De hecho, nosotros ya no sentimos el olor, pero sí, las personas que van llegando en diferentes buses y flotas aquí a Mosquera pues sienten el olor tan fuerte que ha generado esta contaminación en el río Balsillas. Nosotros seguiremos aquí reportando de lo que suceda y también de todas las gestiones que se han hecho pues para lograr que esta espuma corra río abajo por el río Balsillas. La información desde Mosquera, Paula Granados, Red Más Noticias. Se agita el panorama electoral con el resultado de la más reciente encuesta de Invamer, una encuesta que muestra un notable crecimiento del candidato Federico Gutiérrez. Petro sigue en primer lugar, aunque la intención de voto por el aspirante del pacto histórico parece estancarse. El panorama deja ver también que habrá segunda vuelta y que Sergio Fajardo estaría perdiendo fuerza. A exactamente un mes de las elecciones presidenciales, Invamer realizó una encuesta para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador sobre la intención de voto de los ciudadanos de cara al próximo 29 de mayo. A la pregunta si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los candidatos que aparecen en este tarjetón votaría usted? Estos son los resultados. Gustavo Petro, 43.6%. Federico Gutiérrez, 26.7%. Rodolfo Hernández, 13.9%. Sergio Fajardo, 6.5%. John Milton Rodríguez, 1.5%. Enrique Gómez, 1.1%. Ingrid Betancourt, 0.5%. Luis Pérez, 0.5%. Voto en blanco, 5.7%. No sabe, no responde, 4.8%. De acuerdo a esta fotografía, habrá segunda vuelta presidencial en Colombia. La encuesta midió la intención de voto según los candidatos más opcionados. A la pregunta, ¿y ahora si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo y los candidatos fueran los que voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted? Estos son los resultados. Gustavo Petro, 52.4%. Federico Gutiérrez, 45.2%. Invamer reveló cómo se ha comportado la intención de voto para estos dos candidatos en 4 fechas diferentes, evidenciando que de agosto de 2021 a hoy, Gustavo Petro ha perdido alrededor de 13 puntos porcentuales, mientras que Federico Gutiérrez ha ganado más de 15 puntos en la intención de voto. Según esta tendencia, se podría inferir que el candidato del pacto histórico habría llegado a un techo electoral y su discurso ya no estaría calando en algunos ciudadanos. También podría inferirse que de mantenerse esta tendencia, habrá un voto finish en las elecciones del 19 de junio. La encuestadora también presentó cómo está la intención de voto por estos dos candidatos en las regiones. Bogotá, Gustavo Petro, 58.6%. Federico Gutiérrez, 39.1%. Región Caribe, Gustavo Petro, 63%. Federico Gutiérrez, 34.5%. Oriente, Federico Gutiérrez, 51.2%. Gustavo Petro, 43.4%. Región Cafetera, Gustavo Petro, 29.5%. Federico Gutiérrez, 70.1%. Región Suroccidental, Gustavo Petro, 69.6%. Federico Gutiérrez, 30.1%. De acuerdo a la afinidad política, se podría inferir cómo se distribuirían los votos de los dos candidatos que aparecen en tercer y cuarto puesto. El 35,8% de los votantes de Rodolfo son de derecha, el 20,3% son de centro y el 20% dice no tener afinidad, por lo que más del 75% de estas personas podrían inclinarse por Fico Gutiérrez en la segunda vuelta. Los votantes de Fajardo revelan la misma afinidad, el 35,8% son de derecha, el 20,3% son de centro y sin afinidad son el 20%, por lo que más del 75% de estas personas también podrían inclinarse por Fico Gutiérrez. Invamer realizó 2.000 encuestas en todo el país de manera presencial desde el 21 de abril al 27 de abril de 2022. Esta fotografía aún no revela cuál podría ser la influencia que jugará el Partido Liberal, quien se sumó oficialmente a la campaña de Fico Gutiérrez. Bueno, y mucha atención que en medio de las expectativas y las especulaciones se acaba de referir Rodolfo Hernández a la encuesta y a su posible adhesión a la campaña de Sergio Fajardo. Dice que espera que sea el candidato de la Alianza Verde quien lo apoya a él y no al contrario. Aceptamos que la encuesta que saliera esta semana o la semana entrante, independientemente quién la hiciera, el resultado que arrojara el ganador debía recibir el apoyo del perdedor. Al parecer, porque no le he mirado, así no me la crean, me contaron
que salió una encuesta de Inbamer, y yo estoy en el 14%, y él está desafortunadamente en el 6-7%. Ese resultado no me lo inventé yo no contraté la encuesta, y él acepta. Bueno, y reacciona también a esta encuesta que acabamos de ver Ingrid Betancourt, asegura la candidata que hay que saber cuándo retirarse. Definitivamente sí. Hemos estado trabajando en eso, hemos hablado con todos, la unión es posible, obviamente hay que deponer egos y hay que estar generosos por Colombia, saberse retirar en el momento que haya necesidad, si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente, una opción realmente que nos permita salir de una votación entre el odio y el miedo. De los desmanes de ayer, producto de la conmemoración del paro del 28 de abril, quedó la captura de una ciudadana extranjera que habría participado en actos vandálicos en Bogotá. La joven dice ser estudiante de la Universidad de los Andes, una versión que corroboran las autoridades mientras se lleva a cabo su proceso de judicialización. Como María Elizabeth Giulianelli fue identificada la joven de nacionalidad estadounidense capturada el jueves en medio de los disturbios frente a la Universidad Nacional en Bogotá. Le hemos pedido a la DIJÍN, a través de la Oficina Nacional de Interpol, que verifique a nivel mundial los antecedentes de esta persona. Nos preocupa, hablando policialmente, de la presencia de esta ciudadana. La joven, quien dijo ser estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, fue detenida junto a otras dos mujeres de nacionalidad colombiana mientras participaba en las manifestaciones del 28 de abril. Según las autoridades, había ingresado al país en 2019, tiene varias entradas y salidas al país y aparece en videos junto a otros manifestantes perpetrando acciones en contra de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Estamos produciendo rápidamente toda la trazabilidad de lo que esta persona y por qué, cómo, con qué permiso estaba en nuestro país y fue capturada en la ciudad de Bogotá, precisamente cuando estaban atacando a funcionarios de la Policía Nacional. Según la policía, hasta el momento no hay confirmación de que la ciudadana estadounidense esté vinculada o tenga cercanía con la autodenominada Primera Línea. Las autoridades ya adelantan diligencias para su deportación. 12:46, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición a los Estados Unidos de Nini Johanna Úsuga David, alias La Negra. Estamos hablando de la hermana de alias Otoniel. Según la Corte, se cumplen los requisitos de ley para que responda en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Según una Corte Federal de la Florida, alias La Negra hizo parte de la organización criminal de Otoniel para enviar cientos de kilos de cocaína a territorio norteamericano. Y de otro lado, el Consejo Nacional Electoral investigará a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, esto por presuntas irregularidades en propaganda electoral. Según la entidad, la mandataria, cuando era candidata, habría usado la campaña de la consulta interna de la Alianza Verde para comenzar antes de tiempo su propaganda para llegar a la alcaldía. En 2019, Claudia López y Antonio Navarro eran precandidatos para ocupar ese cargo en la ciudad. La mandataria, quien adelanta una gira por Estados Unidos, no se ha pronunciado todavía al respecto. Y el Tribunal de Bogotá le ordenó al registrador Alex Vega que en un plazo máximo de 48 horas resuelva las dudas del expresidente Andrés Pastrana y le pide compulsar copias para que sea investigado disciplinariamente. A través de sus redes sociales, Pastrana ha manifestado que sus cuestionamientos y derechos de petición no han tenido respuesta por parte del registrador. Redman Noticias consultó a la registraduría y esta manifestó que desde el pasado 21 de abril fue resuelto el cuestionario del expresidente. Y se conocieron detalles de las denuncias que se han hecho contra la campaña del Pacto Histórico por las supuestas intimidaciones para que algunas comunidades en el Cauca no voten por candidatos de la derecha. Diana Perafán, lideresa social del Cauca y ex candidata a las curules de paz, denunció que en esta zona del país, al parecer, se estarían dando una serie de intimidaciones contra las comunidades de cara a las próximas elecciones. Se generó en la zona rural un constreñimiento. El constreñimiento estaba direccionado a que no se podía elegir candidatos que no fueran simpatizantes, que no tuviera afinidad o que no estuviera en ese gran acuerdo realizado por algunos líderes indígenas en compañía con algunos líderes campesinos y el Pacto Histórico.
Incluso señaló que durante su campaña fue testigo de cómo familiares de sus colaboradores fueron reclutados, según Perafán, por disidencias de las FARC. Una de mis secretarias de campaña en el tema étnico era Lorena Yonda y ella sufrió el reclutamiento forzado de 2 sobrinos, uno de 13 años y uno de 15 años, porque aquí lo único que se está diciendo es voten por pacto histórico. Tenemos un audio de un comandante de un grupo alzado en armas que le dice a un líder, listo, no quieren entender, voten por el candidato de la U, pero ustedes ya saben lo que va a pasar. Desde la campaña de Federico Gutiérrez pidieron a las autoridades investigar estas denuncias. Los mensajes de qué para narcotraficantes, los mensajes de no extradición, los mensajes de rebaja de penas, están haciendo que grupos criminales al margen de la ley estén ordenando en el Catatumbo, en el Cauca, en el Pacífico y en el Urabá no votar por Federico Gutiérrez. Hoy le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que investigue estas denuncias y que proteja a Diana Perafán. La excandidata aseguró que los testimonios de las comunidades, audios y videos fueron entregados a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral. Miramos como todos los días qué pasa en el mundo. Las fuerzas rusas confirmaron que sí realizaron un ataque en Kiev con armas de alta precisión, esto en plena visita del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres. El misil impactó una zona residencial de la capital, dejando a una persona muerta. Se trata de una periodista ucraniana que trabajaba en una emisora de radio estadounidense. El Ministerio de Defensa ruso argumentó que los ataques tenían objetivos militares que pretendían destruir las instalaciones de una fábrica de misiles y dispositivos para aeronaves. Las armas aéreas de alta precisión y largo alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas han destruido los edificios de producción de misil Artyom y la empresa espacial en Kiev. Y entre tanto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó por una amplia mayoría una ley que permitirá al presidente Joe Biden prestar más armamento a Ucrania. Lo curioso del asunto es que se trata de una medida legislativa que data de la Segunda Guerra Mundial y que permitió proveer armamento a las Fuerzas Armadas de Reino Unido en su lucha contra Alemania. Tras más de 75 años, la Cámara de Representantes de Estados Unidos revivió la ley préstamo y arriendo de la era de la Segunda Guerra Mundial y que ahora permitirá enviar más armamento a Ucrania. Como pocas veces ocurre, la invasión rusa logró una unión bipartidista. Con 417 votos a favor y únicamente 10 en contra, la medida fue apoyada tanto por demócratas como por republicanos, tal y como había ocurrido anteriormente en su tramitación en el Senado. Mientras la guerra continúa en Ucrania, cada minuto importa. Ya era hora. Esta fuerte acción puede significar la diferencia entre vidas salvadas y vidas perdidas. En cualquier batalla podría significar el margen entre la victoria y la derrota. La ley extraordinaria, usada por primera vez en 1941 para ayudar a armar a las fuerzas británicas que luchaban contra la Alemania nazi, permitirá a Joe Biden prestar o arrendar grandes lotes de armas de forma más rápida y con menos burocracia, no solo al gobierno de Volodymyr Zelensky, sino también a cualquier aliado, siempre y cuando el presidente considere vital para la defensa de Estados Unidos. Es un momento real en la historia que volvamos a esta Cámara apoyando el préstamo y arrendamiento, una idea que armó a Gran Bretaña frente al bombardeo de los nazis. Pero hoy nos encontramos en una situación muy similar, con Putin bombardeando sistemáticamente y atacando a los pacíficos pueblos y ciudades de Ucrania. Antes de que se aprobara la ley, Biden ya había pedido al Congreso $33.000 millones más para respaldar a Ucrania. El costo de esta lucha no es barato, pero acceder ante la agresión va a ser más costoso si permitimos que suceda. O apoyamos al pueblo ucraniano mientras defiende su país, o nos mantenemos al margen mientras los rusos continúan con sus atrocidades y agresiones en Ucrania. Este viernes, último día del Ramadán, se presentaron nuevos enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Los choques dejaron más de 40 heridos. La policía israelí indicó que sus agentes intervinieron porque manifestantes lanzaron piedras al Muro de las Lamentaciones, el lugar de plegaria más importante de los judíos. El hecho ocurre en medio de una creciente ola de violencia en la ciudad que se ha concentrado allí en la explanada de las mezquitas, considerada el tercer lugar santo para los musulmanes.
Y un cacerolazo llevaron a cabo en Shanghái, en China. Protestan allí por el encierro al que están siendo sometidos, esto por cuenta del COVID, y que ya cumple más de un mes. Pese a la creciente frustración de sus habitantes, China declaró que seguirá adelante con su estrategia cero COVID. La ciudad de Shanghái, la capital económica de China, ya cumple más de un mes de confinamiento y sus ciudadanos continúan inconformes con la medida. La mayoría de los 25 millones de residentes han estado bajo estrictas órdenes de quedarse en casa desde finales de marzo. En las últimas horas, la gente en los edificios residenciales realizó un masivo cacerolazo para protestar contra las medidas de cierre que en las últimas semanas han causado desabastecimiento de verduras frescas y carne, una situación que preocupa a los ciudadanos de Beijing, la capital, donde las autoridades evalúan imponer un confinamiento luego de que los contagios superaran los 100. Vi estudiantes comprando muchos comestibles en el supermercado fuera del campus. Me preocupé un poco cuando vi esto. El martes o miércoles también me abastecí de comida con mis amigos. La megaciudad china de Shenzhou canceló este jueves cientos de vuelos y también comenzó a realizar pruebas masivas a 5,6 millones de personas por un caso sospechoso del virus. Pese a la frustración de la población, el gobierno declaró que seguirá adelante con su estrategia cero COVID hasta que esta nueva ola de casos de la variante Omicron esté controlada. Y la imagen del día es el puente con suelo de cristal más largo del mundo que fue inaugurado en Vietnam. Aquí lo tienen. El puente peatonal denominado Ba Long, cuyo nombre se traduce como dragón blanco, atraviesa vertiginosos acantilados y un espectacular valle entre dos picos de montaña que transmite la sensación de caminar en el vacío a unos 150 metros de altura de la selva. Se convierte en el puente más largo del mundo con 632 metros. Toda una atracción turística para quienes les gustan las alturas y disfrutan además de la adrenalina. Y nos ponemos ahora en nuestro modo bacano de todos los viernes. Les traemos hoy la historia de una adolescente caleña que a sus 13 años hace parte del grupo de los 35 niños y niñas colombianos que visitarán la NASA. Estefanito Toledo, buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Se trata de Sofía Plazas Redondo, una pequeña que se ha interesado en conocer esos misterios que tiene el espacio exterior. Ella fue afortunada y fue seleccionada por la Fundación She's para viajar al Space Center de la NASA en Houston, Texas, y aquí les contamos su historia. Sofía y su curiosidad por el espacio nacieron casi al mismo tiempo. A sus 13 años se ha vuelto una aficionada que busca conocer todos los misterios fuera del planeta. Pero supongo que fue una suma de factores que me llevaron a decir: el universo es increíble. Desde muy chiquita yo creo que se me ha inculcado lo que es el ser curiosa y lo que es el aprender. Entonces, el espacio me intriga, me llama mucho la atención porque es, pues, maravilloso por muchas razones. Su curiosidad hizo que fuera seleccionada por la Fundación She's para ser parte de las 35 niñas colombianas que podrán visitar el Space Center de la NASA en Houston, Texas. Pues yo simplemente la veía y quería comérmela a besos, de abrazarla más de lo normal, pero tuve que manejar todas esas emociones hasta el día en que ya se hizo público con ella. Y bueno, el llanto de mamá, la alegría, las emociones, la felicidad y el orgullo de saber que ella, por sus méritos propios, logra lo que se propone. El viaje se aproxima y la emoción de Sofía es latente, pues está segura de que será una experiencia inolvidable. La misión va a ser en agosto. Vamos a ir al Space Center de la NASA en Houston, Texas, y emocionadísima, ¿sabes? Siento que voy a adquirir muchas experiencias. Ya estoy preparada para lo que sea que venga y entusiasmada por muchas razones. Sofía asegura que este viaje es el primer paso para el resto de su vida, pues está completamente segura de que su futuro está relacionado con la ciencia y el espacio. Esta misión durará toda una semana donde Sofía y otras 34 niñas van a disfrutar entonces y conocer muchísimo más del espacio exterior en la NASA. Así que es la buena noticia de esta experiencia fuera de este mundo para esta niña vallecaucana. Es la información que brindamos desde Cali para Red Más Noticias con Estefanito Toledo.
Stephanie, gracias. Se nos queda clara la pilera de Sofía, increíble. Y en Medellín, la Universidad CES está llevando a cabo un interesante proceso in vitro para producir plantas de banano. Este es un proyecto que habla del desarrollo de la ciencia en Colombia. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo? Santiago Campo, buenas tardes. Paula, televidentes, buenas tardes. Pues el objetivo es muy importante y se parte en dos. Por una parte, aportarle conocimiento a la academia y segundo, brindarle más oportunidades a los productores para que sepan qué calidad le están brindando a la comunidad. Por ejemplo, en este caso, el mismo agricultor es el que escoge la semilla que se puede multiplicar entre 7.000 y 10 plantas más. La riqueza de nuestra tierra urabaense motivó a algunos científicos en Medellín a clonar hasta 10.000 plantas bananeras. Son genéticamente idénticas las unas a las otras y se derivan de unas plantas que fueron seleccionadas específicamente por su alta calidad en términos productivos y calidad también del producto. El proceso inicia cuando se recibe el material de semillas de banano y se somete a unas condiciones fitosanitarias. Estas semillas se reciben, se les hace unos procesos de adaptación in vitro donde el material es procesado, llegan unos cormos los cuales se les hacen unos cortes específicos, se procede a hacer unos tratamientos con químicos. El meristemo es el tejido encargado del crecimiento vegetal de las plantas, como es el caso de las bananeras. Sus células son pequeñas, tienen forma poliédrica y paredes finas. Una sola planta que se usa como semilla, en este caso de un meristemo, el sistema productivo a través de propagación in vitro podría llegar a generar hasta unas 10.000 plántulas partiendo de una sola. El material se debe dejar en observación aproximadamente un mes para hacer el proceso de sacarlo al invernadero y sembrarlo en unas bandejas de sustratos especiales para que logre adaptarse al terreno. La calidad fitosanitaria, es decir, la calidad en términos de que se encuentre sano el material vegetal, libre de problemas de microorganismos, hongos, bacterias y en muchos casos también libres de virus. Las plantas que son propagadas fueron seleccionadas por su valor nutricional. Hoy en día estas plantas se entregan a productores de diferentes rincones del país para que hagan un proceso de siembra y evaluación de la producción del alimento. Por el momento estas semillas se están comercializando en la ciudad de Neiva y en nuestro Urabá antioqueño. Además, en este proceso también participan de manera de conocimiento los muchachos de pregrado que de alguna u otra manera también quieren fomentar su conocimiento y con otros productos como el árbol de tomate, el pimentón y el lirio de campo, entre otros. Desde la capital de Antioquia, Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro, una feliz tarde. Santiago, gracias. Esta fue la bacanería de Colombia, una Colombia que echa para adelante. Vámonos a una pausa. Al regresar hablamos de deportes. Se despachó el pibe Valderrama en contra de los directivos del fútbol en Colombia. Ya les vamos a contar qué fue lo que dijo. Sigan con nosotros. Muy bien, hay que hablar también, como lo decía Paula al inicio, de la despachada que se pegó Carlos el pibe Valderrama, quien en estos días haya usado tapabocas por la pandemia. Él no tiene pelos en la lengua. En su última aparición en público, recordó conmovido a Freddy Rincón, mandó críticas a los directivos del fútbol colombiano y a algunos jugadores de la selección. ¿Cómo viviste ese momento en torno a la muerte de Freddy Rincón? No lo he asumido. Yo no creo. Yo no creo. ¿Cómo te enteraste? Mis amigos. Nosotros tenemos un combo de hermanos y me avisaron. Siempre se recordará de aquel famoso gol en Alemania contra Alemania. Yo siempre voy a recordar su risa. Los hermanos, yo tengo un dicho. Cuando uno tiene amor, nunca se olvida. Nunca se va a olvidar Freddy. Alemania, el mejor gol de la historia de la selección Colombia. No se puede decir nada porque aquí todo se incomoda. No podemos hablar ahora, los exfutbolistas no pueden opinar porque resentimos a los otros muchachos. ¿Hace falta reconocimiento a los ídolos? Aquí no reconocen a ningún ídolo, a ninguno. No estamos hablando de la época de nosotros. Ante nosotros tenemos ídolos que están abandonados, porque por ahí oí que los que mandan en el fútbol son los directivos, pero mandan mal. Ustedes vieron el partido de Argelia-Camerún. Sí. ¿Quién clasificó? Camerún en la última jugada. ¿Qué hizo el presidente de la federación? ¿Renunció? ¿Qué hizo el técnico de la selección? Tienen vergüenza, tienen pena por el país. Aquí en Colombia no existe eso.
Nada que agregar. El saliente técnico de Santa Fe, Martín Cardetti, no se fue en silencio. Desmintió las versiones de que se fingía lecciones a sus jugadores y envió un mensaje fuerte a algunos de los integrantes del equipo. Dijo en un comunicado: le hago un llamado respetuoso a los jugadores que aún no dimensionan la grandeza del León para que entiendan que sobre sus hombros llevan los colores de uno de los equipos más grandes del país. Y a propósito de declaraciones algo polémicas y que levantan ampolla, pues hay que hablar del señor Egan Bernal, quien a propósito se fue para Europa, no sin antes dejar unos mensajes que tienen que ver con la actividad política del país. Dijo Egan: no soy economista, pero mi sentido común me dice que el regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro. También dijo: salí con 6 horas de anticipación de mi casa para llegar a tiempo al aeropuerto por el paro y es la vez que más rápido he llegado. Ese tal paro no existe. Y seguimos compartiendo con ustedes recomendados de la Feria Internacional del Libro. Y esta vez tengo en mis manos este texto, se llama así: Convirtiendo lágrimas en sonrisas. Vivian Pelas, de Cangrejo Editores, que hoy, esta tarde, va a presentarlo en la Feria del Libro. Y está con nosotros su autora, es una biografía. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto, Vivian, que nos acompañes. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Quiero agradecer a Red Más Noticias por esta invitación, así que para mí es un gusto. Para entender este libro hay que saber qué pasó el 21 de octubre del 89, porque tristemente un suceso inspiró un texto tan valioso como este. Sí, el 21 de octubre de 1989, mi esposo y yo viajábamos en una línea aérea hacia los Estados Unidos y nos estrellamos en el Cerro de Ula en Tegucigalpa, Honduras. Así que ahí empezó nuestra tragedia, pero gracias a Dios, aquí estoy con ustedes. Este es un libro inspiracional, una autoayuda. Es un libro que va más allá de los niños quemados. Es un libro universal, ya que yo sufrí quemaduras y pasé por mucho, pero también pude transformar lo negativo en algo afortunado, la tragedia en algo positivo, y también aprendí a convertir las lágrimas en sonrisa. Este libro es para todo el mundo y espero que hoy que lo presente en la feria, en el auditorio de María Mercedes Carranza, estén todos ustedes y que todos los colombianos nos juntemos para poder comprar este libro y ayudar a miles de niños que se queman en este país y que puedan convertir sus lágrimas en sonrisa. Muchas gracias. María Mercedes, pero justamente cuando vemos acá esta historia, cuando sucede ese 21 de octubre y cuando vemos como lo teníamos ahí en estas imágenes, ese paso a paso que empiezas a compartir, cada una de las vivencias que significó, digamos que pelear con la muerte, básicamente, porque es que es absolutamente dramática la cifra. 135 personas fallecieron en ese incidente, solo 11 sobrevivieron, sí, entre ellas tú. Y empieza entonces esta batalla para sobrevivir, pero después no te quedas ahí, tienes la fundación y eso que decías al final sobre la venta de este libro, ¿eso qué significa? ¿Que hay una alianza especial que tienes con alguna fundación en nuestro país? Sí, con el Hospital de la Misericordia de Niños, para allá van todos los fondos. Así que esperamos que sea un éxito. Y después entonces de ser víctima de quemaduras, de vivir todo este proceso, te has dedicado a ir por el mundo compartiendo tu testimonio, pero también salvando vidas. Exactamente, exactamente. Pues felicitaciones de verdad. Y esperamos que a las 6 de la tarde en punto es la presentación oficial. A las 6 de la tarde. Pero además les quiero contar que en mis manos tengo otra publicación de Cangrejo Editores. Si ustedes la ven muy bien, 5 pares de patas. Reflexiones desde mi ventana. También hace parte de esta publicación Paula García. Pauli, y obviamente tengo que pedirle la firma para
a este libro, felicitarla y además hacer la invitación para seguir aprovechando los pocos días que nos quedan de la Filbo en esta edición 2022. Todavía quedan muchas sorpresas. Hasta el lunes 2 de mayo tienen la posibilidad de recorrer y conocer libros como este que nos presenta Vivian Pelas hoy, convirtiendo lágrimas en sonrisas. ¿Algo más que nos quieras decir sobre esta publicación y esos secretos que tiene? Porque además las fotografías, si bien son muy dramáticas, nos llevan a tu vida desde chiquitica y toda tu labor artística también. Sí, es una historia inspiracional que va a ayudar a todo el que lo lea y sobre todo que es una manera de, ya que Dios nos dio tanto en nuestras vidas, devolver a los demás también lo que tenemos. Muy bonito, muchísimas gracias por acompañarnos, Vivian. Muchos éxitos con este libro y bueno, que haya muchas ventas para que lleguen al Hospital de la Misericordia. Muchas gracias. Sí. Termina aquí nuestra emisión de Mediodía. Como siempre, ustedes gracias por su compañía. Ya saben, volvemos con las noticias, con el análisis a las 7 de la noche. Entre tanto, estamos en nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. Allí los actualizamos de todo lo que pasa en cada minuto de la jornada. Feliz tarde.